Irán atacó un buque de guerra estadounidense en el Golfo Pérsico y la respuesta de la Marina de los Estados Unidos quedó en la historia como uno de los mensajes militares más duros jamás enviados a Irán. En plena tensión en el estrecho de Hormuz, ahora, el 24 de abril de 2026, ese recuerdo fuerte, que ocurrió exactamente el 14 de abril de 1988, vuelve con fuerza, porque muestra lo que sucede cuando el régimen iraní intenta convertir la ruta del petróleo en un arma de presión contra el mundo. Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado, información en tiempo real, con la mejor calidad periodística que hayas visto, con el estándar de credibilidad de Milson Alves. El caso no comenzó con un solo ataque, comenzó con una estrategia. Durante la guerra entre Irán e Irak, en los años 80, el conflicto salió de las trincheras y llegó al mar. Cuando ambos lados se dieron cuenta de que la guerra interna no avanzaba como esperaban, empezaron a apuntar a la economía del otro. Y en el Golfo Pérsico, economía significaba petróleo, barcos, terminales y rutas comerciales. Fue en ese ambiente donde nació la llamada Guerra de los Petroleros. Irak atacaba terminales iraníes. Irán respondía apuntando a barcos ligados a los intereses de Bagdad y de sus aliados. Kuwait entró en el centro de esa disputa porque ayudaba a Irak a exportar petróleo. Entonces Teherán empezó a atacar también barcos kuwaitíes. La presión vino con misiles, lanchas rápidas, minas marítimas y pequeños grupos armados. Hasta 1986, más de 200 petroleros neutrales ya habían sido atacados en el Golfo, y una parte importante de esos ataques tenía como objetivo embarcaciones vinculadas a Kuwait. En ese momento, Irán quería demostrar que podía dañar la economía de sus enemigos sin necesidad de ganar una guerra convencional. Era una táctica de desgaste. Atacaba aquí, amenazaba allá, colocaba minas en rutas sensibles y ponía nervioso al mercado mundial. El objetivo era simple: si Irán estaba bajo presión, el petróleo también estaría bajo presión. Kuwait se dio cuenta de que no podría enfrentar esa amenaza solo. Primero, buscó la ayuda de la Unión Soviética. Después, acudió a Washington. Para Estados Unidos, la idea de ver barcos soviéticos entrando con fuerza al Golfo Pérsico era inaceptable. La región era demasiado sensible, demasiado rica y demasiado estratégica. Fue entonces cuando el gobierno de Ronald Reagan aceptó una jugada directa. Los petroleros kuwaitíes serían registrados con bandera estadounidense. En la práctica, atacar esos barcos dejaría de ser solo una provocación contra Kuwait. Pasaría a ser una provocación contra Estados Unidos. Así nació la Operación Ernest Will. Fue una de las mayores operaciones de escolta naval desde la Segunda Guerra Mundial. Buques de guerra, aviones de vigilancia, helicópteros, equipos especiales y embarcaciones de apoyo fueron enviados para proteger petroleros en el Golfo Pérsico. Washington entraba en el juego para decirle a Irán que la ruta del petróleo no sería abandonada. La Marina estadounidense estaba ahí para escoltar, proteger y si era necesario responder, pero Irán no retrocedió. Al contrario, Teherán siguió probando los límites. En julio de 1987, el superpetrolero Bridgeton, que navegaba bajo bandera estadounidense, chocó con una mina en el Golfo. El barco era enorme, pesado, casi una ciudad flotante, cargada de petróleo. La explosión abrió un agujero en el casco, pero la embarcación no se hundió. La vergüenza fue otra. Los buques de guerra estadounidenses que escoltaban al petrolero empezaron a seguirlo por detrás, usando al gigante dañado como protección contra nuevas minas. Era una imagen impactante. Un petrolero dañado al frente, barcos militares detrás, e Irán demostrando que podía causar dolor incluso sin aparecer en combate directo. Esa mina fue la primera gran advertencia. El régimen iraní apostaba por una guerra de nervios. No necesitaba hundir toda una flota, bastaba con crear miedo. Bastaba hacer que cada capitán se preguntara si la próxima ruta estaba libre o si había una mina escondida bajo el agua. Esa era la fuerza del terror marítimo. Invisible, silencioso y costoso. Solo que Teherán cometió un error grave. Pensó que podía seguir atacando sin cruzar una línea roja definitiva. En octubre de 1987, Irán lanzó misiles contra barcos en la región. Uno de ellos alcanzó el Sea Isle City, un petrolero que ya operaba bajo bandera estadounidense.
18 personas resultaron heridas y el capitán estadounidense sufrió heridas graves. Para Washington la paciencia se estaba acabando. La respuesta vino con la operación Nimble Archer. Destructores estadounidenses fueron enviados contra plataformas iraníes en el campo petrolero de Rostan. Según la acusación estadounidense, estas plataformas estaban siendo usadas como bases militares de la Guardia Revolucionaria Islámica para coordinar ataques contra... Los Estados Unidos dieron aviso para que los iraníes se retiraran. Después abrieron fuego. Durante cerca de 90 minutos los cañones estadounidenses atacaron las estructuras. Equipos especiales incluso entraron en una plataforma para recolectar material de inteligencia. El mensaje era claro: si Irán usaba infraestructura en el mar para atacar barcos, esa infraestructura dejaría de ser intocable. Por algunos meses, Teherán redujo los ataques con misiles contra barcos con bandera estadounidense, pero no abandonó la táctica de las minas. Y fue ahí cuando ocurrió el episodio que cambiaría el peso de la guerra en el mar. En la noche entre el 13 y el 14 de abril de 1988, una embarcación iraní salió para lanzar minas en el camino de una fragata estadounidense. El área era el Golfo Pérsico, una ruta sensible, utilizada por barcos militares y comerciales. La fragata era el USS Samuel B. Roberts. El barco formaba parte de la presencia estadounidense en la región y estaba en misión cuando la tripulación avistó objetos sospechosos en el agua. El capitán intentó actuar rápido. La orden fue detenerse, retroceder y evitar el campo minado, pero una mina no vista explotó debajo de la embarcación. El impacto fue brutal. El Samuel B. Roberts fue levantado por la explosión, tuvo el casco rasgado, sufrió daños serios en la estructura y casi se hunde. 10 marineros resultaron heridos. Ningún estadounidense murió, pero el ataque fue demasiado grave para ser tratado como un accidente. La Marina de los Estados Unidos sabía que eso pudo haber enviado el barco al fondo del Golfo. La tripulación reaccionó con disciplina. Los marineros combatieron incendios, reforzaron la estructura, controlaron la entrada de agua y salvaron el barco. Durante horas, lucharon para mantener la fragata a flote. El Samuel B. Roberts salió gravemente dañado, pero no fue derrotado, y esa diferencia fue decisiva. Irán atacó el barco, pero no logró hundirlo. El ataque que Teherán podría vender como una victoria terminó convirtiéndose en el inicio de una respuesta mucho mayor. Buzos encontraron partes de la mina. Los números de serie fueron vinculados a minas iraníes capturadas antes en una embarcación llamada Irán Aher. Para Washington la conclusión era directa. Irán estaba detrás del ataque. El informe llegó al gobierno de Reagan. La respuesta fue llamada proporcional, pero en el mar lo que vino parecía mucho más que un gesto simbólico. 4 días después, el 18 de abril de 1988, Estados Unidos lanzó la operación Prey Mantis. La Marina estadounidense salió para atacar objetivos iraníes en el Golfo. La misión contaba con grupos de acción de superficie, barcos de apoyo y cobertura aérea, desde el portaaviones USS Enterprise. El objetivo era castigar la agresión, reducir la capacidad iraní de amenazar la navegación y demostrar que atacar un buque de guerra estadounidense tendría un costo inmediato. El Comando de Historia y Patrimonio Naval de los Estados Unidos registra que la operación fue lanzada en represalia al ataque contra el USS Samuel B. Roberts. Los primeros objetivos fueron plataformas iraníes que, según Washington, servían como bases para la Guardia Revolucionaria Islámica. Los estadounidenses dieron aviso para la retirada, después abrieron fuego. Las plataformas Sasan y Sirri fueron alcanzadas. La lógica era simple. Irán usaba puntos en el mar para vigilar, coordinar y apoyar ataques. Entonces, esos puntos serían eliminados. La operación no se detuvo en las plataformas. Cuando embarcaciones iraníes intentaron reaccionar, fueron enfrentadas. Una lancha rápida iraní se acercó y atacó. Los estadounidenses respondieron con misiles. Aviones iraníes intentaron acercarse y también fueron repelidos. La fragata iraní Zahran entró en el enfrentamiento, abrió fuego contra aeronaves estadounidenses y terminó siendo alcanzada por misiles y bombas. La Zabalan, otra fragata iraní, también fue atacada y quedó fuera de combate. Irán intentó mostrar fuerza, pero se encontró con una respuesta organizada, rápida y contundente. En pocas horas, la situación cambió por completo.
Lo que comenzó con una mina contra un barco estadounidense terminó con plataformas destruidas, embarcaciones iraníes hundidas o dañadas y la marina iraní recibiendo uno de los mayores golpes de su historia moderna. El material que circula sobre el episodio resume el impacto de forma directa. En aproximadamente 8 horas, la Marina de los Estados Unidos hundió o desactivó una parte enorme de la capacidad naval de combate de Irán. Ese es el punto que hace que el caso siga siendo tan sensible hasta hoy. Irán intentó actuar desde las sombras, usando minas y ataques indirectos. Estados Unidos respondió de forma abierta, en el mismo entorno donde había ocurrido la provocación. Teherán quería controlar el miedo en el Golfo. Washington demostró que también podía controlar el costo de ese miedo. Después de la operación Praying Mantis, los ataques iraníes contra barcos neutrales en el Golfo disminuyeron considerablemente. 3 meses después, el 18 de julio de 1988, Irán aceptó la resolución de alto el fuego de la Organización de las Naciones Unidas, poniendo fin a la guerra contra Irak. El régimen, que durante años decía que no retrocedería, tuvo que aceptar una salida amarga. La presión en el mar no fue la única razón, pero influyó. Irán entendió que seguir provocando a la Marina de los Estados Unidos podría abrir un frente que Teherán no tenía cómo sostener. La lección es dura. Irán logró dañar un barco estadounidense, pero no pudo controlar la reacción. Esa es la parte que vuelve a atormentar al régimen cada vez que el estrecho de Hormuz aparece en el centro de la crisis. Teherán sabe cómo amenazar. Sabe usar lanchas, minas, drones, misiles y propaganda. Sabe difundir imágenes para intentar mostrar dominio, pero la historia muestra que existe una diferencia enorme entre acosar barcos comerciales y enfrentarse directamente a la Marina de los Estados Unidos. El estrecho de Hormuz es el corazón de esta disputa. El paso conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo y concentra una parte vital del comercio mundial de petróleo. Cuando Irán amenaza esa ruta, no amenaza solo a Washington. Afecta a compradores en Asia, presiona a aliados, asusta a aseguradoras, encarece el flete y afecta el bolsillo de millones de personas. Por eso, la amenaza iraní es tan grave. Convierte una disputa regional en un problema global. El régimen usa esta carta porque sabe que Hormuz le da peso a su discurso. Cuando Teherán se siente acorralado, vuelve a decir que puede cerrar el estrecho. Cuando sufre sanciones, habla de impedir exportaciones. Cuando se ve en desventaja, intenta mostrar que puede causar daño a todos. Es una política de chantaje estratégico. Si Irán sangra, el mundo también paga. Pero la operación Mantis religiosa mostró el riesgo de esa apuesta. Irán puede incluso generar caos al principio, pero el caos no queda bajo su control. Una mina puede alcanzar un barco, un misil puede acertar a un petrolero. Una lancha puede provocar una escolta, pero cuando comienza la respuesta estadounidense, Teherán deja de decidir solo el ritmo de la crisis. La venganza de la Marina de los Estados Unidos fue brutal porque no se quedó solo en el campo de la amenaza. Atacó plataformas, barcos, sistemas de apoyo y la moral iraní. Fue una respuesta calculada, pero contundente. Washington no necesitó invadir Irán, no necesitó declarar una guerra total. Bastó con mostrar que en el mar la provocación tendría una consecuencia directa, y ese es un mensaje que tiene relevancia en el momento actual. Cada vez que Irán vuelve a probar los límites en Hormuz, la memoria de 1988 aparece como advertencia. El régimen puede intentar repetir el juego de las minas, de las lanchas rápidas y de la intimidación. Pero sabe que el historial no juega a su favor cuando la Marina de los Estados Unidos decide responder. La imagen que queda es simple. El USS Samuel B. Roberts fue alcanzado. Casi se hunde, pero sobrevivió. La tripulación logró mantener el buque a flote. La Marina estadounidense reaccionó. Irán perdió plataformas, perdió embarcaciones y vio humillada su capacidad naval en pocas horas. Lo que comenzó como una agresión encubierta terminó como una demostración pública de fuerza estadounidense. Ese episodio también desmonta la propaganda iraní. Teherán suele vender la idea de resistencia absoluta, pero cuando la presión militar llegó de forma directa al Golfo, el régimen retrocedió. Después de años de guerra, aceptó el alto el fuego. Después de intentar intimidar a los petroleros, vio cómo su flota fue atacada. Después de convertir las minas en un arma política, descubrió que el mar también podía llevarle la respuesta.
Al final, el caso sigue siendo actual porque la lógica iraní ha cambiado poco. El régimen todavía intenta usar las rutas marítimas como instrumento de presión, todavía apuesta por la intimidación. Todavía busca causar miedo sin asumir completamente el costo, pero la historia dejó un registro difícil de borrar. Cuando Irán atacó un buque de guerra estadounidense, la respuesta llegó rápida, fuerte y dolorosa. Y cuando Hormuz vuelve al centro de la crisis, ese recuerdo sirve como advertencia. Teherán puede encender el fuego en el Golfo, pero no decide solo cómo termina ese fuego. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.